Bueno, buenas, Hilde. Bueno, Joan, Soy. nada, estamos aquí en Crimen en la Red, ¿no? Vamos a hacer la presentación primero, ¿no? Sí, estamos Bueno, en el canal de Crimen en la Red. Sabéis que estamos grabando últimamente algún crimen y eso. Tenemos otros canales. Otros canales. Bueno, ahora debajo en la descripción, si queréis, pondremos los otros canales. Pero bueno, al grano. Y explícame, a ver. Pues nada, que el otro día estaba mirando un canal de crímenes, pues de estos típicos que salen en todas las... Pues como serían el TEN, el Mega o el de Magro o una cosa de estas, pero no, era un canal, acabé de casualidad, en estos canales que nunca miras, que ya te vienen en la tele, no sé si la tele Samsung tiene allí Samsung TV y estas cosas, bueno, pues había un canal que era, y nada, salió un caso que me llamó mucho la atención y digo, pues mira, tenemos que grabar un episodio sobre este caso. Pues nada, te explico, Sasha Samsudin. Es una chica que nació en Nueva York el 4 de julio del 88. Este suceso yo me acuerdo de esto, o sea, Sí, te suena de verlo. Suena, sí. Vale, pues bueno, la historia que empezamos a explicar hoy es cuando Sasha tiene sus 27 años, ella ya se había mudado a Orlando, o sea, vivía en Orlando, en Florida, y nada, pues era una chica lo más normal del mundo, no, casi lo más normal no, diríamos del montón tirando para arriba. Era una chica bastante guapa, muy simpática, sí, así como nosotros, muy simpática, y se dedicaba al tema de las inmobiliarias por redes sociales. O sea, ella era como la cara bonita de la empresa. Sí. O sea, ella se dedicaba a alquilar pisos, a captar clientes para los alquileres. Las redes sociales. Muy bien. Pues nada, la cosa le iba muy bien, él iba evolucionando y su sueño siempre había sido tener una vivienda. Claro, ella se dedicaba a esto, ¿no? Entonces su sueño siempre había sido tener una vivienda de las que ella alquilaba. Se dedicaba a alquilar viviendas pues como en zonas residenciales de lujo y eso pues que como había ido posicionándose en la empresa y le funcionaba muy bien la cosa, pues decidió alquilarse un piso en una de las zonas residenciales que ella promocionaba. Sí. Pues nada, pues se alquila un piso en el centro de Orlando, en unos apartamentos que se llamaban Uptown Palace. Eran unos apartamentos muy curiosos porque ya en aquella época, porque estamos hablando que esto era en el 2015, hace como 11 años, ya eran súper domotizados, o sea, tenían los porteros automáticos, pero no automáticos normales, automáticos con contraseña, bueno, lo típico es, ¿no? Muy tecnológicos. Muy tecnológicos, vamos, sí, es verdad, esa es la palabra. Pues nada, que el 16 de octubre del 2015... jugaba un partido, ella seguía un equipo local y jugaban un partido de una final, diría yo, una final de liga o alguna cosa así. Y ganan, su equipo gana y entonces ella decide con un amigo de quedar a tomar algo por la noche para celebrarlo. Salen directamente del partido, se van a celebrar la victoria. Cenan y luego supongo que se van a un pub. Sí, se van a un pub que se llamaba The Attic, un club muy famoso en Orlando. Y a las 12:30, más o menos de la noche, ella no se encontraba bien o no sé exactamente si no se encontraba bien, ella le dice a su amigo que sale un momento afuera. Ella sale y el amigo ya no la vuelve a ver durante la noche, pero tampoco no hace mucho hincapié porque sí que muchas veces a lo mejor, pues por ejemplo, quedaban los dos juntos, pues luego cada uno se acababa yendo con sus otros amigos que no tenían en común. O sí, que eso así pasa, ¿no? A veces sabes lo que pues sea. Sabes que si es una zona rollo como, por ejemplo, aquí en España, bueno, supongo que debe ser igual, ¿no? La zona donde hay varios pubs, pues a lo mejor tú estás en uno con tu amigo, has visto a otra persona que también conoces y te has ido a tomar algo con él en otro pub. Pues bueno, el amigo no hace mucho caso de esto, o sea, ella no volvió, pero tampoco no le pareció nada extraño porque ya había pasado más veces. La cuestión que habían quedado al día siguiente para desayunar, pero Sasha no aparece. Entonces ahí ya él sí que empieza a sospechar, porque ella sí que era muy metódica y nunca fallaba a ninguna quedada ni a nada que habían de esto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que él queda con el amigo, se llamaba Anthony, queda con dos amigas, Kate y Megan, que son amigas en común, para preguntar por ella, porque le extraña, dice, no ha venido a desayunar, pero igual ha quedado con ellas y no me lo ha podido decir o alguna cosa. Nada, van a casa de ella, pero llaman y ella no contesta, con lo cual ya sí que las sospechas ya eran, porque no era nada normal que ella fallara a todo el mundo. Llaman a la policía y comunican que sospechan que algo no va bien, claro, que no es normal en Sasha. Pues nada, la policía se desplaza al lugar y entran en la casa.
Y sí, encuentran que el piso no había sido forzado ni nada, con lo cual cuando entran en el piso no sospechan nada, claro. Ellos simplemente llegan allí, abren, se encuentran un piso vacío y sí que es verdad que a medida que entran se encuentran a Sasha estrangulada en la habitación. Claro, el CSI y los inspectores y estas cosas se dan cuenta de que falta el móvil, el bolso y las llaves del coche. Claro, como hemos dicho, Sasha era muy ordenada y estas cosas, con lo cual no podía ser muy normal que faltara todo esto. Y empiezan a de esto, porque justamente le faltaba la ropa interior que llevaba puesta y tenía la camisa y el sujetador rasgados. No era, claro, era un crimen, pero no era un crimen tampoco. Y sobre todo, lo que más les llamó la atención es que había un olor muy fuerte a productos de limpieza en el piso. Supongo que debía ser lejía. Cuando huele tan fuerte debe ser lejía o algún tipo de... Lo comentan mucho cuando entran en un sitio, en un local, en un piso, que ha habido algún crimen o lo que sea. Los investigadores de esto comentan mucho de que se nota enseguida una fuerte olor a limpieza, ¿no? A lejías, a productos limpiar, que ¿no? Usan para intentar borrar las huellas o estas cosas. Pues nada, pues se dieron cuenta en eso. En lo que empiezan a sospechar es esto, que entran en el lavabo y sí que es verdad que encuentran unas huellas en el lavabo y cuando las inspeccionan se dan cuenta de que no eran de Sasha. Entonces ya empieza la investigación, no sospechaban, o sea, no era un crimen como que alguien la hubiera forzado o algo, porque realmente representa que la entrada no estaba forzada. O sea, que empiezan a pensar en que el que había entrado, una de dos, o entró con Sasha, sí, o era alguien que tenía acceso de alguna manera, algún amigo, claro, algún familiar. Alguien que pudiese llamar y ella lo pudiese abrir. Lógicamente, porque no habían pruebas de forzar. Lo que pasa es, claro, que si estaba todo tan domotizado o lo que sea, igual tenía que quedar algún rastro por algún lado. Claro, ellos empiezan a darse cuenta de esto, de que al ser un apartamentos de lujo había guardia de seguridad y había muchas cámaras, con lo cual ya podían tirar de algún hilo. Nada, empiezan a hablar con el guardia, pues, lógicamente es con la primera persona que vas a hablar porque es el que se encarga de la subida del edificio. Sí, lógicamente, sí. Hablan con el guardia y ella explica de que ella llegó al bloque embriagada, vamos, la había bebido. Sí. Y que no pudo mostrar la identificación porque no la llevaba encima y entonces lógicamente él no la podía dejar entrar. O sea, ella llamó para que el guardia le abriera, pero él le dijo que no le podía abrir porque claro, allí pues deduzco que deben ser unos apartamentos donde hay bastantes vecinos y a lo mejor... Y diferentes guardias igual no la conocen. Claro, ¿no? A lo mejor no has coincidido con él o mil cosas. La cuestión que le dice que no, que si no tenía la identificación o sabía el PIN, que no le podía abrir la puerta. No la pudo dejar entrar y luego dijo que sí, que la intentó ayudar a entrar. O sea que en principio le dijo que no, pero al cabo del rato ella estaba dentro, la encontró dentro intentando abrir la puerta sin... Ella no recordaba el código, supongo que por el estado en el que llegó o lo que sea, ella no recordaba el código. Y entonces él intentó ayudarla a entrar a casa, pero tampoco, lógicamente, si no sabes, él podía dejarla entrar en el edificio, sí. Pero dentro de casa, claro, lógicamente, si es un código personal, no te puede ayudar de ninguna manera. Él lo intentó, pero no pudieron. Ni con el código, ni con la app del móvil, porque no llevaba el móvil encima. Entonces ella recordó que se había dejado el móvil en el coche. Y él le dice, bueno, pues ves a buscar el móvil y con la app entonces ya podrás entrar en casa. Él le dice que como que no puede perder más tiempo, que él tiene que hacer su ronda, que tiene que volver a la garita. Que vaya abajo. Sí, que vaya al parking y que mire a ver si encuentra la llave o algo para poder entrar. Al rato, él recuerda que le pareció verla en otro pasillo del edificio con un chico. Pero claro, él en ningún momento sospechó nada. O sea, ella va con un chico, pues bueno, puede ser que haya bajado al parking, se haya encontrado con un vecino, se haya encontrado con un amigo o que fuera el novio que ha venido a buscarla. Tampoco no estás pendiente 100% del... Él no notó nada sospechoso. Claro, no, y entonces no hizo caso. Ya está, no le dio más importancia. Entonces la policía no tenía ninguna pista clara de por dónde tirar. Empiezan a pensar en las cámaras de vigilancia del
vamos, desde que, sabes que aquí no está muy visto, pero hay ciudades en América que tienen muchas cámaras de seguridad. Sí, para hacer todo el recorrido. En los semáforos. Sí, desde el bar o de lo que sea. Pues empezaron a tirar del hilo en las cámaras de seguridad de los locales o de las calles donde más o menos ella podía haber pasado desde el pub hasta su casa. Y empiezan pues con una cámara empiezan a investigar en la cámara del callejón de detrás del club, que justamente enfocaba en la puerta por donde se salía, ¿no? Y allí no ven nada, la ven salir, pero no ven nada fuera de lo normal, o sea, sale del local y en esa cámara ya se pierde, ¿vale? Entonces siguen buscando y se dan cuenta que había una cámara en un semáforo cercano. En esa cámara, pues lo típico, la ven cruzar la calle, pero tampoco no ve nada, todavía iba sola, o sea, sale del local, la pilla la primera cámara y la segunda la pilla cruzando la calle. Eso sí, luego en otras cámaras de otro semáforo que había en la misma calle, pero un poco más adelante, sí que es verdad que ya se le ve ya que ya no iba tan bien, o sea, ya iba como tambaleándose, ya daba síntomas de embriaguez, pero seguía yendo sola. Y en la siguiente cámara ya empiezan a ver algo sospechoso. Sasha iba corriendo, pero nadie la seguía. Era lo curioso. O sea, se ve ella corriendo, pero realmente no la seguía nadie. Siguen buscando cámaras, siguiendo el recorrido que iba haciendo, y en una de ellas se ve Sasha acompañada de dos chicas. Claro, ahí ya empieza a saltar un poco de esto, porque si en la otra iba corriendo y aquí iba con dos chicas, pero no iban en ningún... O sea, iban hablando. Con lo cual tampoco no era como para sospechar. Pero se dan cuenta de que sí que podría ser que estas dos chicas tuvieran alguna pista de lo que realmente hubiera podido pasar. Y empiezan, en las cámaras no se les veían las caras no, ya sabes que las grabaciones de cámaras de estas, si son un poco lejos y esto, pierden definición y no realmente no aprecias. No se aprecia la cara. Sí. No pudieron apreciar la cara, pero tuvieron una idea que sí que hoy en día con las redes sociales estas cosas van muy bien, redes sociales o incluso en los medios de comunicación. Ellos dijeron en los medios de comunicación... De la manera como van vestidas. Muy bien, ¿no? Que eso que les gustaría poder contactar con las chicas que salían en una grabación, que, claro, lógicamente el caso fue muy... Ya se había dado por las redes, o sea, por las redes, no, por las noticias. Por las noticias, esto ya había salido el caso en sí, y entonces, claro, enseguida ellos dijeron esto, que les gustaría poder hablar con las dos chicas que se ven en una grabación en un semáforo, hablando con Sasha. En esto de que si tienen suerte y al cabo de unos días aparecen dos chicas en la comisaría diciendo que eran ellas las del vídeo, que eran ellas que salían en el semáforo y explican su versión, vamos, la versión, ¿no? Lo que habían visto ellas. Ellas dijeron que vieron a Sasha muy mal, o sea, que iba andando mal y tal, y que vieron un coche con unos chicos que le estaban diciendo cosas. Entonces, como les cogió miedo, porque como ella estaba como sola y iba un poco desvalida y tal, pues que la acompañaron hasta coger un taxi. La acompañaron, pidieron un Uber y incluso así no la dejaron ya en el Uber sola. O sea, la acompañaron hasta la puerta del edificio. La acompañaron hasta la puerta del edificio y sí que es verdad que ahí sí que une con lo que había explicado el guardia de seguridad. A la 1:45 más o menos, ella intentaba abrir la puerta y no podía. No podía, sí. Sí que explicaron que llamó al de seguridad y le dijo lo mismo. Ahí sí que coincidían, de que no le podía abrir, que él si no tenía la documentación no le podía abrir. Pero en eso llegaba un vecino. Y entonces el vecino abrió la puerta y le preguntó, ¿qué te pasa? Pues no, es que no puedo entrar y el guardia de seguridad me ha dicho que no me puede abrir, no sé qué, no sé cuántos. La cuestión, que entró con el vecino. Las chicas ya cuando vieron que entraba con el vecino, pues se marcharon, se despidieron, muchas gracias, y siguieron su camino. O sea, hasta ahí ya. Pero seguimos con lo mismo, o sea, hasta ahí, pero representa que todavía no se ha visto nada sospechoso ni puede sospechar de nadie. Era un vecino del edificio, o sea, no... Siguen mirando las cámaras y ven que el vecino sí, entra con ella, o sea, entra un hombre, ella entra detrás, se ve que tiran hacia el ascensor y se oye por el audio de que él le pregunta a ella si está bien y ella le dice que sí. Le dice, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y hasta ahí llega. Pero como habían podido identificar al vecino, lógicamente van a interrogarlo. Van al vecino, le preguntan si tiene algún problema en que le interroguen y le hagan unas preguntas, él dice que no. Y nada, pues él explica de que sí, de que él había entrado en
en el edificio, Sasha estaba fuera, no podía entrar y tal, y que él entró, pero que no la vio más, que él entró en la puerta del ascensor, le preguntó si estaba bien, ella dijo que sí, él subió al ascensor y ya no la volvió a ver más. Bueno, pues ahí están, siguen estando ahí, tenían que seguir buscando pistas porque realmente no tenían nada. Nada, pues siguen mirando vídeos, horas y horas y horas de grabaciones de vídeos. El vecino sí que dijo que había visto a las dos chicas, con lo cual las historias unían con las de las chicas, que decir que había visto dos chicas, que ellas se marcharon. Mientras iban mirando grabaciones de las cámaras y esto, sin encontrar pistas, llegan las pruebas del forense. Y confirman de que la causa fue el estrangulamiento de la muerte, o sea, ella murió por estrangulamiento, y que en su cuerpo tiene el ADN de ella y ADN de un hombre. Que justamente coincide con las huellas que habían en la taza del váter. Pero claro, todavía no tenían claro quién, de dónde poder tirar, con quién podían contrastarlas. La cuestión que empiezan a tirar de exnovios. Y claro, Sasha tenía un exnovio que se llamaba Taylor, que lo llaman, le dicen si tenía algún problema en que le preguntaran unas preguntas y tal. Él dice que no, con lo cual ya en teoría no era sospechoso, pero bueno, lo interrogan. Él dice que sí, que era exnovio desde marzo de ese mismo año, pero que realmente no la había visto más, que habían perdido el contacto, que él desde que lo dejaron, pues la verdad que no habían quedado más y que no la había visto más hasta entonces. Dice que por eso que sí que es verdad que el viernes justamente él estuvo trabajando de camarero cubriendo a un amigo, con lo cual no podía... tenía una coartada. Tenía una coartada, vamos, que su ADN ni coincide en la escena y corroboran que la coartada era real, que no tenía nada que ver. Entonces miran el iPad de Sasha y en el iPad descubren una conversación con un chico que se llamaba Ben. Claro, pues lógicamente contrastan, cogen los datos y tal, lo contactan y lo mismo, le someten a unas declaraciones y tal, y él voluntariamente va, o sea, va y no en ningún momento se queja de nada ni dice nada malo. Cuenta que sí, que él sí que había tenido mucho contacto con Sasha, desde que cuenta que habían salido varias veces juntos. Y explica de que sí, de que la conversación con Sasha de aquella noche sí que es verdad, que tuvo una conversación con ella, estuvieron hablando y que el último mensaje era a las 5 y algo de la mañana. Él le mandó un mensaje y ella ya no lo contestó. Dice, vale, pues bueno, comprueban y sí, era verdad, o sea, no de esto. El guardia de seguridad, Stephen Duxbury, a las 6:30 teóricamente aún estaba haciendo su ronda, ¿no? Y no era normal, porque él, cuando le hicieron las preguntas, él dijo que él plegaba a las 6. Y claro, en las grabaciones se dan cuenta de que él a las 6:30 estaba saliendo por la puerta del edificio con una bolsa de basura. Y cuando miran el vídeo se dan cuenta que justamente la bolsa de basura que él llevaba era del mismo color que las bolsas de basura que habían en el piso de Sasha. Sí. Entonces, claro, es una cosa muy sospechosa porque, claro, que un guardia de seguridad te tire la basura de tu piso... Nah. Pues como que no... Y después que te encuentres... Y empiezan a mirar grabaciones y sí que es verdad que se dan cuenta de que nunca ninguno de los guardias de seguridad que habían en el edificio tiraban la basura de los vecinos. O sea, porque podría haber sido que hubiera sido una cosa normal, que a lo mejor dentro de su contrato... Sí, pero no, sí. Se dan cuenta de que no era normal. Y a los 2 minutos vuelve a entrar sin la bolsa. Él había dicho que su turno acabó a las 6, con lo cual algo no cuadraba. Pues nada, repasan los vídeos y se dan cuenta de que 2 horas más tarde Steven vuelve a subir las escaleras del 3er piso. 2 horas más tarde no de haber plegado, 2 horas más tarde de lo que él dijo, que ya no había visto más a Sasha. Sí. Con lo cual ya empiezan a sospechar, pero ya en plan serio. Someten a Stephen a la máquina de la verdad, él no pone ninguna pega. Y nada, pues al formularle las preguntas, pues hay unas preguntas en sí en las que la aguja se mueve bastante, con lo cual ya empiezan a... Y es cuando le preguntan en qué maneras él, o sea, le empiezan a preguntar, ¿Sasha murió a causa de un ataque con arma blanca? Sí. ¿Sasha murió a causa de un ataque con una pistola? Y cuando llegan al punto de decirle si Sasha fue asesinada por estrangulación, es cuando la aguja se mueve.
¿Y qué pasa? Pues que claro, él no podía saberlo de ninguna manera porque no había, o sea, no había salido en ningún medio ni nada. No sabía nadie más. Nadie, porque como todavía estaba el caso abierto, sí, solo podía saber el asesino. Nada más lo sabía la policía y el asesino en sí. Entonces ya empiezan a sospechar de él, ya le hacen las pruebas de ADN, lógicamente. Él se pensaba que no se habían dado cuenta todavía. Le hacen las pruebas de ADN y coincide con lo que había en el cuerpo y con el que había en el lavabo. Entonces, pues ya, claro, lógicamente, el caso ya estaba cerrado. El día 30 de octubre lo detienen, le acusan por asesinato y en noviembre del 2017 sale el caso. O sea, sí, lo declaran culpable, cadena perpetua, y descubren que eso es lo que es más fuerte en esta historia. Primero, lógicamente, cómo puedes sospechar de una persona que teóricamente es la persona que vela por tu seguridad en los edificios y esto, que es lo que decimos, que siempre tienes el enemigo en la puerta y no lo sabes. Y la segunda es que, claro, descubren una cosa que fue súper fuerte, que es que resulta que con tanta modernidad y tantas contraseñas y tantos sistemas de seguridad, resulta que las cerraduras estas que tenían domotizadas, habían vídeos por internet que explicaban cómo conseguir el código. Cómo hackear. ¿no? Cómo hackear el código. Y justamente se dan cuenta de que sí, que estuvo 2 horas antes buscando en Google cómo desbloquear la cerradura. Se había fijado ya. O sea, ya tenía la imagen. Se había fijado en la chica esta. Y claro, pues lo curioso de estos casos es que lo que decimos, o sea, al final no muestran ningún tipo de interés por intentar tapar algo, porque al final dicen, a ver, sí, limpió el piso, no sé qué, no sé cuándo. Pues si tú estás trabajando allí, sabes que hay como 10 cámaras de seguridad grabando todo el rato, o sea, no tienes escapatoria posible. ¿En qué momento se te ocurre ir a asesinar a alguien en ese bloque? Sí, no sé por qué los asesinos llegan a la conclusión esta de que no los van a pillar. Si realmente tuviésemos que hacer algo, igual o sea, lo haríamos un poco mejor, ¿no? O sea, que para que veas que hay asesinos y asesinos, claro, yo me supongo que no de esto porque es igual, ¿no? Claro, y porque esto fue algo, pues lo que decimos, fue algo que en aquel momento se le ocurrió, lo hizo y ya está, porque sí que es verdad que había habido vecinas, incluso después investigando, una vecina ya tuvo un rifirrafe con él por tema acosos, porque se obsesionó con ella y la acosaba y tal. Lo que no entiendo es cómo pasando esto, esta persona podía seguir trabajando en aquel edificio. Ya, bueno, pues porque a veces no estamos por lo que tenemos que estar, ¿no? La gente que de esto. Pues nada, hasta aquí el caso de hoy. Dejamos el caso aquí, suscribiros a nuestro canal de Crimen en la Red. Sí. Y os dejamos... Poner comentarios, dejar comentarios. Dejar algún comentario, ¿no? A ver qué pensáis vosotros, ¿no? ¿Por qué asesinos a veces que están... Sí, o por qué si se les ocurre de hacer algo de esta índole, porque al final no es como pegarle una bofetada a alguien. Supongo que no sé, sí. No sé en qué momento se te puede pasar. Dejarlo en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.